Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar avanzado de la punta del iceberg. Un cordial saludo a todas las personas que se encuentran conectadas en sala, también a las personas que están viendo o escuchando esta grabación. Y pues nada, entremos en materia. ¿Qué es lo que nos trae el día de hoy? Nos trae este tema y es ¿qué es un equipo? ¿Qué es un equipo de alto desempeño? Y cómo construir uno en mi empresa. Entonces, a lo largo de la presentación hablaremos, ya les contaré el detalle, digamos, de los contenidos del día de hoy, pero vamos a hablar de eso que todos deseamos y es tener equipos de alto desempeño, ¿no? Todos quisiéramos que nuestro equipo sea lo más eficiente posible, ¿cierto? Y a veces uno piensa, bueno, ser eficiente es ser un equipo de alto desempeño. Esa es una discusión muy interesante a tener. Entonces, vamos a mirar qué es cuáles son los contenidos que vamos a tratar. Bueno, entonces, en primer lugar, habrá una breve presentación de la punta del iceberg, como siempre lo digo en todos los webinars. Es una forma, primero, pues que tengan un contexto de quiénes somos nosotros y por qué nos gusta compartir este conocimiento. Prometo que no tardaremos mucho. No es el objetivo de la sesión hablar de la punta del iceberg, pero sí darles un contexto. Luego ya pasaremos a hablar de los temas centrales, hablaremos de cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo, cómo se desarrollan los equipos, cuáles son los tipos de grupos y tipos de equipos típicos, cuáles son los roles que podemos encontrar en los equipos, esto a modo, digamos, como de introducción al tema central, y luego pues ya hablaremos de los equipos de alto desempeño y aquí tendremos dos perspectivas, la de High Performance Team Model, que es una perspectiva de cómo se construyen o cuáles son las características de un equipo de alto desempeño, y luego hablaremos de cómo se gestiona un equipo de alto desempeño, porque una cosa es qué lo caracteriza y otra cosa, cómo se gestiona. Y como siempre tendremos una reflexión final. Si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, no se preocupen, ustedes pueden en cualquier momento interrumpirme. Pues bueno, entonces dicho esto, hablemos un poco de quiénes somos. Para los que no me conocen, mi nombre es Frank Prieto Pinto, soy el CEO de La Punta del Iceberg y tengo, digamos, como una tarea particular y es trabajar todo el tema de alianzas estratégicas. En ese código que ustedes ven ahí es un código QR, ustedes lo pueden escanear y eso los lleva a sus contactos en el celular y pueden guardar todos mis datos, mi nombre, mi cargo, mi correo, mi teléfono, mi perfil en LinkedIn, absolutamente todo. Si no me quieren guardar de esa manera, de todas maneras ahí está mi correo, mi teléfono, que es el mismo número de WhatsApp, y mi perfil en LinkedIn para quienes quieran conectarse conmigo. Como siempre, todos los que quieran conectarse, no les dé pena, como decimos en Colombia, no les dé vergüenza conectarse, porque parte, digamos, de la tarea es generar esas conexiones que nos permiten crear conocimiento. Soy administrador de empresas, tengo una maestría en administración, tengo 18 años de experiencia docente en diversas universidades. He sido profesor básicamente en temas de estrategia, emprendimiento, gestión de la innovación, transformación digital, habilidades gerenciales en varias universidades. También tengo, digamos, experiencia en diferentes sectores. Trabajé en sector público, trabajé en gremio, trabajé en sector financiero, trabajé en e-commerce. Algo que creo que es relevante para este webinar en particular. Yo soy colaborador de tiempo parcial en Great Place to Work, que ustedes saben que es una de las consultoras más grandes del mundo y posiblemente casi que el estándar de la industria en temas de ambiente laboral. Allí trabajo en aspectos de desarrollo y con un producto en particular que se llama Human Richness, que está próximo a salir al mercado. Entonces, digamos que ahí también tengo una contribución bien interesante que me da pues una perspectiva, un acompañamiento con ellos. Y pues emprendedor en la punta del iceberg ya desde 2015.
y pues quienes han sido emprendedores saben que emprender es muy bonito y a la vez es muy difícil. Entonces, pero pues a mí me encanta. Bueno, entonces hablemos rápidamente de la punta del iceberg. Nosotros, ¿qué hacemos en la punta del iceberg? Acompañamos a empresas con mentalidad de startup para llevarlas a un crecimiento acelerado, organizado y sostenible. Eh, para nosotros es importante trabajar con empresas que no necesariamente sean de base tecnológica, pero que entiendan la innovación como una parte fundamental de su negocio. Por eso las llamamos con mentalidad de startup, porque las startups tienden a ser empresas que están abiertas a la innovación, abiertas al cambio, quieren ser ágiles o son ágiles por naturaleza. Y a veces cuando uno crece va perdiendo esa agilidad. Entonces les ayudamos a las empresas a recuperar. ¿Para qué? Para que ese crecimiento se dé rápido, pero que esa aceleración de ese crecimiento sea organizado y sostenible, para que no pase lo que está pasando actualmente en el ecosistema, donde por ir rápido, pues terminamos estrellándonos porque no tenemos las herramientas necesarias para ir a la velocidad que todo el entorno nos pide. Entonces, para nosotros esa tesis de lograr ese equilibrio entre esas tres cosas es fundamental. Para eso, nosotros vemos a las empresas no como un modelo de negocio, sino como un modelo de arquitectura organizacional en el cual intervenimos a las empresas desde 5 dimensiones, desde la estrategia, decir qué es lo que le da la visión a largo plazo al negocio, desde el modelo, ¿cierto? Es la forma como tú creas, entregas y capturas valor. Y aquí paso a la siguiente diapositiva y es que el modelo de negocio no es solamente el modelo de ingresos, que muchas veces creemos que cuando nos están preguntando el modelo de negocio nos están preguntando cómo monetizamos. Eso es solamente una parte. De hecho, el modelo de negocio es la conjunción del modelo de ingresos con el modelo de costos y el modelo de operación. Si esas tres cosas no están alineadas, ahí es cuando por lo general las empresas se revientan. También la entendemos como el modelo de gobierno o el gobierno corporativo. Creemos que eso no es algo de las empresas gigantes, sino de hecho, cuando estás arrancando es cuando más claras las reglas debes tener, no solamente con tus clientes, sino también con tus proveedores y con tus mismos socios. Muchas empresas mueren porque los socios no se entienden y no se entienden porque las reglas no estaban claras y eso se llama gobierno corporativo. También la entendemos como un modelo de innovación, que para nosotros son dos cosas, es el método y la mentalidad. Puede haber mentalidad, pero si no hay método para innovar, no va a pasar nada. Y hay empresas que tienen métodos, que tienen recursos, que tienen equipo, pero no hay mentalidad de innovación, entonces tampoco vamos a llegar a ningún lado. Y esas 4 dimensiones son muy bonitas, suenan muy bien, pero si no las ejecutamos, no va a pasar nada. Y por eso nosotros también entendemos a las empresas desde la ejecución. ¿Cómo vuelves todo eso que se está definiendo en las otras dimensiones una realidad? Nosotros como compañía no ejecutamos, es decir, nosotros no hacemos el marketing, ni las finanzas, ni el talento humano de las empresas, pero sí les ayudamos a alinear esas áreas con el resto de la organización, con la estrategia general, ya sea que esa ejecución la haces con equipos internos o la haces con contratistas o con asesores o consultores externos. Y nosotros trabajamos el modelo integral o podemos trabajar una parte de cada una de las dimensiones. Eso es en general lo que nosotros hacemos en la punta del iceberg. Y bueno, y como les decía, esa es una breve introducción. Ahora sí vamos a entrar en materia. Nosotros por lo general usamos la palabra equipos para referirnos a grupos, así como muchas veces en las empresas usamos la palabra líder para referirnos a alguien que tiene una posición de autoridad. Y así como un líder no es un jefe, un equipo tampoco es un grupo. Y porque a un grupo lo llamemos equipo, no se convierte o no adquiere las atribuciones de un equipo, así como cuando a un jefe le decimos líder, simplemente por llamarlo líder, no le estamos dando los atributos de liderazgo que ese jefe necesita. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de grupo? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de equipo? Un grupo básicamente es un conjunto de individuos que tienen intereses y objetivos comunes y que gracias a esos intereses y esos objetivos interactúan continuamente. Entonces, voy a poner un ejemplo.
Nosotros vivimos en un continente que pues tiene muchas, digamos, como dinámicas sociales complejas, ¿cierto? Digamos que vivimos en una sociedad que está en continuos conflictos sociales. Y cuando un grupo social se reúne y marcha, por ejemplo, para pedir una reivindicación social, ahí estamos hablando de un grupo. Son personas que están interactuando, pidiendo algo, mejor educación, mejor salud, menor corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, a veces se dice que un grupo es algo como que no tiene un sentido, no tiene un propósito. Sí, el grupo tiene un propósito. Efectivamente hay intereses, efectivamente están interactuando. Pero entonces uno diría, bueno, si eso es un grupo, ¿qué es un equipo? Un equipo es un grupo, efectivamente, de individuos, pero aquí hay una diferencia y es que no solamente hay una interacción, sino hay una interdependencia. Entonces, si yo salgo a marchar porque quiero mejor educación o mejor salud en mi país y me junto con otras personas que también quieren lo mismo y entonces hacemos carteles y organizamos una marcha y definimos un lugar, un modo de protestar, pues estamos interactuando como un grupo, pero no necesariamente somos interdependientes. Es decir, si la persona que está al lado conmigo protestando se va y llega otra, no pasa absolutamente nada. En un equipo no. En un equipo hay interdependencia y hay un trabajo conjunto que es consciente, porque queremos lograr un propósito común, que es diferente a tener intereses y objetivos comunes. Entonces, en las empresas, pues de alguna forma, todos tenemos objetivos en común de lograr que algo pase en la empresa, pero no quiere decir necesariamente que tenemos el mismo propósito de que pase algo en la empresa. Entonces, puedo decirles, en una empresa nuestro objetivo es, queremos tener un trabajo que nos dé un sustento, queremos ganarnos un sueldo que sea adecuado, queremos que nos traten bien, queremos que tener los mejores beneficios. Esos son objetivos comunes, pero ahí no hay un propósito común, porque no es que con ese sueldo entre todos vamos a hacer algo con ese sueldo o que con esas mismas condiciones de trabajo todos vamos a lograr lo mismo, no necesariamente. Entonces, lo que estamos haciendo es diferenciando que el equipo de verdad tiene un propósito. Entonces, cuando uno habla de grupo y de equipo, uno más o menos puede decir, bueno, asentemos este concepto y miremos un poquito más en detalle cuáles son las diferencias. Entonces, por lo general en un grupo, la meta es compartir información. Recuerden que en el grupo estamos interactuando. Entonces, ¿yo qué hago? Comparto información. Entonces, en una empresa, porque yo esté compartiendo información con otras personas, no estoy armando un equipo. Simplemente estoy interactuando como grupo. Mientras que en el equipo, la meta es lograr un desempeño colectivo. Es decir, lograr que todos nos desempeñemos lo mejor posible. No les voy a dar nombres, pero esta semana había una reunión con un banco muy, muy importante y ellos decían, ellos estaban cambiando su filosofía para la evaluación de desempeño, no hacer una evaluación individual de desempeño, sino hacer una evaluación colectiva de desempeño. De alguna forma decir, mira, no estoy evaluando tu desempeño, sino evalúo el desempeño del equipo al que tú perteneces, porque tiene toda la lógica. Yo no puedo decir que yo me desempeño bien y mi equipo se desempeña mal, ¿sí? O al revés. Pues eso ha sido muy difícil de implementar, porque la gente dice, no, es que a mí no me pueden evaluar por el desempeño de mi equipo. Entonces, ahí lo que tú te das cuenta es que realmente no hay un concepto interiorizado de lo que es un equipo de trabajo. Por otro lado, hablemos de las sinergias. Entonces, cuando estamos hablando de un grupo, la sinergia por lo general es neutral o incluso negativa, ¿cierto? Se crean sinergias que técnicamente desde el pensamiento sistémico se les llaman constreñimientos, ¿sí? Porque el todo es más que la suma de las partes, pero también el todo es menos que la suma de las partes. Y muchas veces nos quedamos con la mitad del discurso y es creemos sinergias, pero cuando creamos sinergias también creamos constreñimientos. Mientras que en los equipos la sinergia es siempre positiva, es decir, siempre lo que se genera es mayor a lo que se pierde.
Porque todos perdemos algo cuando hacemos parte de un equipo. Siempre. Cuando hacemos parte de un rol, piénsenlo de esta manera. Cuando ustedes están dedicados a su trabajo, se crean unas sinergias con sus compañeros de trabajo, pero ustedes están perdiendo atributos mientras están trabajando. Perdieron su atributo de padres, de esposos, de amigos, de hijos, porque están creando unas sinergias en un entorno distinto y eso los obliga a olvidarse que tienen otros roles que cumplir en la sociedad y eso es completamente normal. Al final de lo que se trata es que en un equipo esas pérdidas son menores a las ganancias que yo voy a tener. En los grupos la responsabilidad tiende a ser individual y miren lo que les contaba en el caso de este gran banco, en donde hay una gran resistencia a ser evaluado como equipo, porque finalmente lo que me interesa es que a mí me evalúen, que mi evaluación 360 grados, todos digan que yo voy muy bien, porque eso impacta posiblemente los ascensos, impacta las posibilidades de cambiar de área, impacta los bonos o los salarios, entonces estoy preocupado por eso. Mientras que en una perspectiva de equipo, la responsabilidad se entiende tanto individual como mutua, es decir, como lo logramos, no lo logramos, pero eso no quiere decir que somos todos como una masa en donde no podemos entender que también hay responsabilidades individuales, porque recuerden, la responsabilidad es indelegable, tú no delegas responsabilidades. Muchas veces uno escucha a los jefes decir, es que yo te delego una responsabilidad, eso no es cierto, eso no pasa nunca. Lo que tú delegas son tareas, tú asignas autoridades, ¿sí? O otorgas autoridades, pero la responsabilidad jamás. La responsabilidad es como, como algo que se duplica. Entonces, yo como jefe tengo una responsabilidad y le asigno tareas a mi equipo. Ese equipo tiene la responsabilidad de esas tareas, pero de todas maneras yo sigo respondiendo por todo lo que pase con ese equipo. Y en cuanto a las habilidades, pues en un grupo son aleatorias, digamos, y variadas. Digamos que lo que uno necesita es que en un grupo hayan personas que sepan hacer cosas distintas, y eso está bien. En los grupos se necesita eso. En los equipos yo necesito que las habilidades sean complementarias. Es decir, no que sean variadas, sino que sean complementarias. Al principio de la sesión les decía que en Great Place to Work estamos trabajando en el tema de Human Richness y uno ve que en los equipos de trabajo muchas veces lo que se hace es buscar personas que tengan afinidades. Entonces todos vienen de las mismas universidades, de la misma extracción socioeconómica, de sectores parecidos, digamos, de valores similares respecto a la vida, y eso le quita riqueza a los equipos. Y a pesar de que son equipos técnicamente más sólidos, son equipos más pobres desde la riqueza humana. Entonces tú debes buscar conformar equipos en donde las cosas se complementen. Entonces, cuando tú estás formando, digamos, grupos, ¿cierto? Que digamos que eso es como una fase inicial en el desarrollo de equipos, se entiende que hay más o menos como 5 etapas en el desarrollo de los grupos. La formación, ¿cierto? Cuando el equipo se forma por cualquier, como cuando tú formas tu equipo de founders para montar una empresa, cuando decides montar un área, cuando un área es muy grande, entonces rompes el área en varios grupos o en divisiones, y entonces lo formas. En ese momento de formación hay unas reglas básicas, hay como una buena intención. Y lo que sucede es la tormenta. Pasa un poco cuando tú pones las reglas, los seres humanos tendemos a buscar la forma de romper las reglas o buscar el camino más fácil para operar. Y lo que hacen muchas veces las reglas es ponernos caminos difíciles para operar. Entonces, ahí es cuando se genera la tormenta, cuando los acuerdos, ya sean tácitos o explícitos, no se están cumpliendo y los equipos o los grupos empiezan a tener ese momento, digamos, de disturbio
que se presenta y que es normal y que se debe dar. Es decir, el conflicto es necesario en las organizaciones. Si en la organización no hay conflicto, ahí tenemos un gran problema. Ahora, lo que pasa es que hay diferentes tipos de conflicto. No estoy hablando de ese conflicto disfuncional que destruye, sino del conflicto funcional que es necesario. Una vez pasa la tormenta, qué hace el grupo? Rediseña las normas, rediseña digamos, las reglas de comportamiento y ahí lo que viene una etapa de normalización. La normalización hace referencia a la norma, a que esas reglas tácitas o explícitas que en un primer momento de formación se definieron y que nos dimos cuenta que no funcionaron en la etapa de tormenta, las redefinimos para normalizar el funcionamiento del equipo. Si el equipo es capaz de normalizar sus reglas de funcionamiento, el equipo empieza a desempeñarse. Y el desempeño me lleva otra vez a la tormenta. Volvemos a lo mismo, porque el conflicto es necesario y el desempeño me lleva a la tormenta y vuelvo y normalizo. Uno lo que ve es en los equipos, digamos, de más alto desempeño, están totalmente, digamos, están continuamente cuestionándose. O sea, siempre hay un cuestionamiento de los equipos que lleva a pequeñas tormentas, digamos, llamémoslos depresiones tropicales, llamémoslos lloviznas, llamémoslos lluvias fuertes, no los llamemos tormenta o huracán grado 5, pero sí es necesario que el equipo vuelva y siga en ese proceso de tormenta y normalización para mejorar su desempeño. ¿Qué pasa cuando el equipo ya se ha desempeñado o se está desempeñando bien? Como les decía, pasan dos cosas. O vuelve a la tormenta, porque ahí empiezan a surgir las incomodidades, o se debe disolver. Es normal. Los grupos y los equipos se tienen que disolver. En algún momento se disuelven, o lo que pasa es que esa disolución puede llevar a una nueva formación o reconformación de los equipos de trabajo. Pasa cuando, por ejemplo, entra un nuevo integrante. Cuando un nuevo integrante entra, así el equipo sea de 10 personas y entra una nueva, esa persona obliga a una tormenta en el equipo nuevamente. Es como una reconsideración, es como cuando en una familia ya está constituida y llega un bebé. El bebé es el recién llegado, pero traumatiza absolutamente todo en la familia. Lo mismo pasa en los equipos de trabajo. Llega alguien nuevo, hay que enseñarle todo, hay que explicarle todo, cambia las relaciones de poder al interior del equipo y eso pues genera nuevas tormentas. Cuando hablamos nosotros de tipos de grupos y tipos de equipos, entonces los grupos se pueden clasificar en grupos informales y en grupos formales. El grupo informal es un grupo que tiene un interés, como les decía, vamos a protestar porque queremos mejor educación o vamos a hacer un club de lectura o la razón que sea, o un grupo de amistad. Entonces somos un grupo de amigos, entonces recuerden que un grupo es un conjunto de personas que tienen intereses y objetivos en común, que interactúan entre sí. Un grupo de amistad es un claro ejemplo de lo que es un grupo, pero tú nunca dirías que tu grupo de amigos es un equipo de amistad. No vas a decir eso jamás, porque a pesar de que tienen objetivos e intereses en común, realmente no hay un propósito común. Y hay otros tipos de grupos que son los grupos formales, que es lo que se llama el grupo de mando y el grupo de tarea, que es lo que normalmente tenemos en las empresas. En las empresas, por lo general, no hay equipos. Lo que hay son grupos, ¿cierto? Que están agrupados por el mando, es decir, porque hay una persona que los dirige o porque hay una tarea que cumplir y las personas están adscritas a ese grupo porque tienen unas habilidades o unos conocimientos que permiten desarrollar esa tarea / proceso. Mientras que los equipos, hay muchas clasificaciones, pero uno puede hablar de equipos que están enfocados o equipos de mejoramiento de procesos, equipos que se encargan de resolver problemas, equipos interfuncionales, ¿cierto? Que un poco eso es como lo que decíamos de áreas que se complementan, equipos virtuales, ¿cierto? Aunque eso es raro porque uno no debería hablar de equipos virtuales porque quiere decir que son personas que no existen. Lo que existe es el medio virtual a través del que se comunica, digamos. Uno no debería hablar de equipos virtuales, sino debería hablar de equipos de trabajo por medios virtuales. Eso pues obviamente suena muy largo, pero los equipos virtuales no existen.
Los equipos autodirigidos, que ahí ya empezamos a hablar un poco de equipos de alto desempeño, ¿cierto? Y los equipos independientes, que muchas veces están asociados a unidades estratégicas de negocio. Uno lo ve, por ejemplo, cuando en las empresas forman estos spin-offs y arman un equipo y les dicen, ustedes van a sacar adelante este nuevo producto, este nuevo proceso, y ustedes vienen a ver cómo lo van a hacer. Entonces, cuando yo estoy en un equipo de trabajo, yo asumo uno o varios roles. Y esos roles pueden ser clasificados desde tres perspectivas. Los roles que construyen relaciones, que son esos que ustedes ven en azul, los roles que facilitan tareas, que son los roles que están en verde, y los roles de bloqueo, que son la mayoría, que son los roles que están en este color morado. Nosotros no asumimos un único rol, ¿listo? Y no siempre asumimos el mismo rol en todos los equipos a los que nosotros pertenecemos. Entonces, los roles que construyen relaciones son personas que cuando están en el equipo asumen la responsabilidad de garantizar que el equipo se relacione bien, que el equipo funcione, que el equipo se comunique. Entonces ahí está la persona que colabora. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo quiero ayudar, y que dicen, bueno, ¿quién hace tal cosa? Y es esa persona que levanta la mano y dice, yo lo voy a hacer. Hay también esa persona que dice, venga, busquemos un punto medio, es el conciliador. Está el empático, el que se preocupa por lo que está pasando con su compañero de trabajo, ¿cierto? Está el perseverante, el que dice, cuando las cosas se ponen difíciles, que dice, no, venga, vamos a lograrlo, vamos a hacerlo. Ese es un rol, digamos, que está preocupado porque el equipo no pierda el espíritu. Y está el comunicador, que es esa persona que le gusta asegurarse que todo está claro, que la gente entiende las reglas, las instrucciones o las tareas que hay que hacer. En los roles facilitadores de tareas son lo que muchas empresas esperarían que sus empleados sean, ¿sí? Que se dediquen a trabajar. Entonces está el rol creativo, que es el que busca formas nuevas de hacer las cosas. Está el investigador, que es el que investiga. Que el creativo es diferente al investigador. El investigador trata de buscar lo que alguien ha creado antes, mientras que el creativo trata de buscar con lo que tiene disponible. Está el que coordina, ¿cierto? El que organiza a la gente. Está el impulsor, ¿cierto? Como el que hace que el equipo cumpla las metas, que esté pendiente de la tarea, que no se olvide lo que hay que hacer. Está el rol evaluador, que el evaluador es el que está digamos, como pendiente de entender cómo se hace el trabajo, ¿cierto? Que dice, venga, pero podemos hacerlo de esta manera, no lo estamos haciendo bien, porque no cambiamos la metodología. Está el realizador, que el realizador es el que literalmente se pone a hacer la tarea. Está el que sintetiza, ¿cierto? Que una cosa es el que evalúa, otra cosa es el que sintetiza. En los equipos se genera información, hay subproductos, y el sintetizador es el que trata de condensar todo y volverlo, digamos, realidad. Y está el especialista, es ese rol de esa persona en un tema en particular y que le ayuda al equipo a orientarse en ese, digamos, en esa área de conocimiento. Y pues están los roles de bloqueo, que son la mayoría. El monopolizador, si ustedes se dan cuenta, estos roles de bloqueo muchas veces son como la versión negativa de los otros roles, más o menos. El monopolizador es como el que quiere hacerlo todo, el que no confía. Entonces, es el extremo del realizador, porque el realizador dice, listo, yo hago las cosas, pero el monopolizador es el que cree que él es el único que lo puede hacer bien. Está el locuaz, que es un poco como la contraposición al empático o al comunicador. No sé, a ustedes les ha pasado, estoy seguro que les ha pasado, que hay personas que cuando empieza una reunión echa chistes, interrumpe, siempre tiene un comentario. Es necesario ser empático, pero ¿qué pasa cuando duras media hora hablando de lo que pasó ayer? Cuéntame cómo te fue en el transporte, cuéntame el chisme, cuéntame esto, cuéntame lo otro. Los equipos necesitan espacios de divertimento, pero no te puedes ir al extremo. Está el analítico, que es distinto al evaluador, ¿cierto? O al investigador, que ya se va al otro extremo, que analiza y nunca toma decisiones. Está el apático o el indiferente, y en este mundo virtual ustedes lo saben, el que no opina, el que nunca tiene una idea,
que es diferente al tímido, que el tímido es esa persona que tiene ideas, pero por sus rasgos de personalidad no está tan seguro de compartirlas. El apático no le importa. El tímido es como, ay, yo sí quisiera decir, pero mi personalidad no me lo permite. Está el crítico sábelo todo, ¿cierto? El que lo sabe todo, que es como una contraposición al especialista, que el especialista sabe, pero el sábelo todo es como que cree que sabe. Está el agresivo, ¿cierto? El que en vez de ser un impulsor se vuelve un hostigador del equipo y que también, pues digamos, no es para nada empático. Y hay dos que se han creado últimamente que ya se consideran patologías en los equipos de trabajo, que son los adictos al celular y los zombies virtuales. ¿El adicto al celular cuál es? El que está en una reunión y está en otra cosa, está en el celular o está en el computador trabajando, lo vemos todo el tiempo, personas que están trabajando en equipo, pero no están ahí, es decir, su cuerpo está ahí, pero su mente está en otra dimensión, porque están respondiendo celulares, y miren, muchas veces las empresas pagan millones en capacitaciones empresariales. Yo he sido capacitador empresarial y ponen a la gente, les dicen, mire, les damos el permiso para que estén todo un día en un evento donde van a aprender esto que es importante para la compañía y tú ves a la gente todo el día en el computador. No, es que esto es importante, es que esta reunión no la pude cancelar, es que mi jefe me está escribiendo y el jefe se vuelve una persona que afecta el desempeño del equipo porque cree que porque su empleado está en una capacitación, no está haciendo nada. Entonces lo hostiga para de alguna forma garantizar que lo tiene controlado. Y el zombie virtual es lo que vemos en las reuniones. No prenden la cámara, no activan el micrófono, no sabemos nada de ellos, si están vivos o muertos. No sabemos si mientras estamos en la reunión están paseando al perro o están lavando la ropa o están haciendo otra cosa, ¿cierto? Y eso se consideran roles de bloqueo. Es decir, el bloqueo en los equipos no es solamente el hacer algo para bloquear el equipo, sino también dejar de participar. Entonces, hablemos ahora sí de los equipos de alto desempeño, ya haciendo como esa distinción un poco de qué es un equipo, de qué es un grupo, de cuáles son esos roles. Bueno, entonces, un equipo de alto desempeño básicamente es un grupo de personas, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, con roles específicos y habilidades y competencias complementarias que colaboran, innovan y sobre todo lo más importante, producen consistentemente resultados superiores. Entonces, aquí les pongo un ejemplo que es un poco un cliché, pero pues sirve y es lo que pasa en la Fórmula 1. No sé nada de Fórmula 1, no me pregunten, solamente me llama la atención. Ustedes han visto en los pits cuando llega el monoplaza y ¡pam! Se estaciona y aparece un enjambre de personas donde cada uno tiene absolutamente claro qué tiene que hacer y en segundos o en milésimas de segundo hacen toda la tarea y el vehículo está listo para arrancar. Pero el tema no es que sean buenos en eso. El tema es que son consistentemente buenos en eso. Y a veces uno confunde que creer que un equipo que hace algo bien es un equipo de alto desempeño. No, es un equipo que logró su objetivo y lo hizo bien. Felicitaciones. Y ojalá se ganen su bono. Un equipo de alto desempeño produce consistentemente resultados superiores, es decir, es un equipo confiable al que yo siempre puedo confiar en que va a lograr el resultado. Entonces, ahí es cuando viene la pregunta. Tenemos equipos de alto desempeño, entonces ahí es cuando ya las empresas dicen, uy, espérese un momento porque si usted me pone ese requisito, yo ya no le puedo asegurar que todos mis equipos, por más que los adore, son equipos de alto desempeño. Entonces, vienen dos aproximaciones que a mí me parecen muy interesantes, que son las aproximaciones de algo que se llama el High Performance Team Model. Y lo que dice es, mire, en un equipo de alto desempeño deben darse como 6 cosas, ¿cierto? Como que cuando usted va a evaluar si el equipo es de alto desempeño, usted debe evaluar estos 6 aspectos. El primero, que tenga y todos estos aspectos lo que buscan es la cooperación. Recuerden que hablábamos al principio
que los grupos están buscando como un resultado individual, pero trabajo en grupo porque como tenemos un interés en común, vamos a lograr cada uno lo que necesita. En un equipo estamos pensando en un propósito y al final todo se trata de cooperación. Entonces, cuando yo hablo de propósito, un propósito común, estoy diciendo que el equipo tiene un motivo para cooperar. El equipo tiene claro cuál es la razón por la cual necesita cooperar como equipo, ¿sí? No es como, ay, trabajemos juntos porque es que el jefe mandó, trabajemos juntos porque es que si no sacamos la innovación al mercado nos echan, o trabajemos en grupo pues porque ni siquiera nos preguntamos por qué hay que trabajar en grupo o en equipo, ¿cierto? Asumimos que por estar en el momento, digamos, de la sociedad en el que estamos, trabajamos en equipo, pero realmente nos hacemos la pregunta de por qué tenemos que trabajar en equipo. Cuando un equipo de alto desempeño es capaz de resolver esa pregunta, tiene claro el motivo de la cooperación. Por otro lado, los roles claros. Recuerden que les decía que un equipo de alto desempeño es un equipo que tiene roles claramente definidos. Y los roles son la estrategia para cooperar. Cuando cada persona en el equipo sabe qué tiene que hacer o qué debe hacer y por qué lo debe hacer, ahí estamos entendiendo que el rol es la estrategia para cooperar. No hay otra estrategia, de alguna manera, bajo esta filosofía. Y es, si la gente tiene claro cuál es su rol, entonces es la mejor forma de lograr que ellos cooperen. Por otro lado, está una tercera que es el liderazgo institucionalizado. Y aquí en el liderazgo institucionalizado, digamos, en inglés se le dice, digamos, la traducción en inglés sería liderazgo adoptado. Pero ustedes saben que a veces uno no debe traducir las cosas tan literal. Entonces yo decidí más bien decir un liderazgo institucionalizado. Es decir, que aceptamos y entendemos que hay un liderazgo que se entiende como una institución. Ojo, no un liderazgo en el sentido de que alguien te nombró líder, porque nadie te puede nombrar líder. Eso es, bueno, es objeto de otro webinar, otra discusión, pero nadie te nombra líder. Realmente eso no sucede. Lo que pasa es que nos gusta llamar líder a lo que realmente debería ser un jefe. Pero cuando es institucionalizado es como que el equipo acepta el liderazgo y eso es un proceso un poco más natural y el liderazgo le da la estructura de la cooperación. Porque claro, pues todos tenemos nuestros roles claros, pero eso no quiere decir que no necesitemos que haya un liderazgo que realmente organice ese equipo para la cooperación. Es decir, que el liderazgo le da estructura. Otra cosa que se necesita son procesos efectivos. Entonces, los procesos efectivos, ¿qué es lo que le dan? Le dan el método. Porque yo puedo saber qué hacer, puedo saber por qué hacerlo, puedo tener un líder espectacular, pero si no tengo una forma de hacerlo, no hay un método, porque el método es lo que le permite al equipo de alto desempeño producir resultados consistentemente, ¿cierto? Recuerden que un equipo de alto desempeño no es un equipo que hace algo bien, sino es un equipo que siempre lo hace bien. Es decir, no es cuando el vehículo llega a pits, que un día nos demoramos 20 segundos, otro día 10, otro día un minuto, sino que siempre que entra a pits, el vehículo se alista en 13 segundos. Eso es lo que me está hablando un equipo de alto desempeño. Entonces, los procesos le dan el método para lograr la cooperación. Las relaciones sólidas que me dan ambiente, ¿cierto? En inglés le dicen clima, aquí lo llamamos ambiente, ¿cierto? Las relaciones, recuerden esos roles que les decía, esos roles que construyen relaciones son importantes, muy importantes, tanto en los grupos como en los equipos de alto desempeño. Y la comunicación asertiva le da los medios, es decir, la comunicación le permite esos canales para que, el equipo funcione. Entonces, al final, digamos, bajo esta metodología, todo esto es lo que permite que se construya un equipo de alto desempeño. Cuando yo vaya a evaluar al equipo de alto desempeño, ¿cierto? Lo que yo me debo preguntar es, oiga, ¿está cumpliendo esto?
hay un propósito, hay unos roles, hay un liderazgo, hay un proceso efectivo, hay una relación y hay una comunicación. Pero esa pregunta no es para mí como observador que estoy afuera, que eso es muy importante. Al final, esas son definiciones que nacen al interior del equipo. Entonces, esto me parece muy interesante porque es como una prueba ácida de si realmente somos un equipo de alto desempeño o no. Existe, ahora hablemos de esas preguntas que el equipo se debe hacer para gestionarse adecuadamente. Porque miren, la anterior diapositiva es como un checklist de cuáles son los requisitos que tiene un equipo de alto desempeño para definirlo como tal. Pero acá, esta diapositiva lo que nos muestra son cuáles son las preguntas que un equipo de alto desempeño se debería hacer. Una primera pregunta que el equipo se debe hacer permanentemente es ¿quiénes somos? Hacer ese proceso de autoevaluación, de autoconocimiento del equipo y definir sus propios valores como equipo. ¿Dónde estamos ahora? Miren que estas son preguntas básicas de filosofía. Cuando recuerden sus clases de filosofía en el colegio o en la universidad, que cuando uno está conociendo algo, lo primero que pregunta es, ¿eso qué es? Es como un niño. Un niño nunca pregunta cuando ve un objeto por primera vez, ¿para qué sirve? ¿O de dónde viene? ¿O quién lo trajo? ¿O cuánto cuesta? Un niño que ve un objeto por primera vez, ¿qué pregunta? ¿Qué es? Y esa es la pregunta básica en filosofía. ¿Qué es algo? Y un equipo de alto desempeño debe hacerse esa pregunta básica de filosofía. ¿Quién soy? Y luego de responderse la pregunta como equipo, ¿quién soy? Se responde la pregunta, ¿dónde estamos ahora? Ya sé quién soy, pero ¿dónde estoy parado? ¿Cuál es la situación del equipo? ¿En qué estoy? ¿Cierto? ¿Cómo identifico las capacidades o los intereses del equipo? Entonces, ya sé quién soy, ya me pregunté el qué, me pregunté el dónde, ahora me voy a preguntar a dónde. Entonces, la tercera pregunta es hacia dónde nos dirigimos como equipo. Y muchas veces los equipos no saben para dónde van, solo saben que tienen que hacer algo, que hay que cumplir con una tarea, que hay que sacar un producto al mercado, que hay que aumentar las ventas, que hay que hacer ciertas cosas, pero no necesariamente tienen una visión como equipo, no tienen digamos, como un propósito, no saben qué productos, o sea, cuando yo digo hacia dónde nos dirigimos es qué productos, qué resultados yo debo cumplir, ¿cierto? ¿Dónde quiero estar como equipo? ¿Qué quiero que pase con este equipo? Porque es que recuerden que en el proceso de conformación de un grupo o de un equipo de trabajo, al final hay una que se llama disolución. Y un equipo de alto desempeño al final tiene una visión de qué va a pasar cuando nosotros cumplamos ese producto, cumplamos ese resultado o logremos ese propósito. ¿Eso a dónde nos va a llevar? Puede llevarnos a que el equipo se desintegre o que el equipo redefine su propósito. Por lo general, un equipo de alto desempeño redefine su propósito. Entonces, ya sé quién soy, dónde estoy y dónde quisiera estar, pero ahora viene la pregunta, muy bonito ese futuro deseado, pero ¿cómo voy a hacer para llegar allá? Entonces, eso lo que hace es que el equipo de alto desempeño defina sus objetivos y sus planes de acción. Entonces, quiero un producto, quiero un resultado, ¿qué objetivos me voy a plantear para lograrlos? ¿Y cuáles son los planes de acción que me va a permitir, o esos roles, esas actividades que me van a permitir lograr esos objetivos? Miren que acá las preguntas son preguntas que se hace el equipo, no son preguntas que el jefe o que un externo le impone. Una de las grandes características de un equipo de alto desempeño es que tiende a ser un equipo autodirigido, es decir, que él mismo define su propósito, define sus productos, define su forma de operación. Una quinta pregunta que se hace un equipo de alto desempeño y es ¿qué se espera de nosotros? Porque de todas maneras un equipo no es un organismo independiente. Puede ser autónomo, pero no independiente, porque está dentro de una organización. Entonces, ahí es cuando él dice, bueno, ¿cuáles son las reglas básicas? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo dentro de la organización? ¿Y cuál es el nivel de confiabilidad? Recuerden que un equipo de alto desempeño es un equipo que consistentemente
produce resultados extraordinarios. Entonces, de alguna forma, el equipo de alto desempeño sabe que se espera eso de él. O sea, esto no es una cuestión del azar, una cuestión de suerte, una cuestión de es que los astros se alinearon o que nuestro Dios lo permitió, el Dios de cada uno lo permitió. No, un equipo de alto desempeño sabe por qué lo logró. Y esa es la diferencia entre un chef y una persona que le gusta cocinar. A mí me gusta cocinar y a veces las cosas me salen bien y a veces no me salen tan bien. Si a mí me preguntan por qué no salen bien, yo te puedo decir por qué. Le eché mucha sal, no mezclé los ingredientes adecuadamente o cambié este ingrediente por tal cosa. Pero si a mí me preguntan por qué esta receta salió tan rica, yo diría no, porque soy un genio, ¿sí? Pero posiblemente no soy capaz de describir qué hice bien para lograr ese resultado y cada vez que yo intente esa receta, la logre con el mismo nivel de confiabilidad y de calidad. En cambio, un chef sí lo sabe. Si tú le preguntas a un chef por qué su receta sale tan bien, él te va a decir, es que yo mezclo esto, es que yo no lo meto a la licuadora, sino que yo lo mezclo a mano, es que primero agrego la mantequilla o tal producto debe estar a tal temperatura. Él sabe por qué lo logró. Y eso mismo pasa con un equipo de alto desempeño. El equipo de alto desempeño, como les decía, es autónomo, no independiente, y él sabe que no es autosuficiente. Entonces, la siguiente pregunta que se va a hacer es, ¿qué apoyo necesitamos? Y el apoyo es ser humilde y decir, necesitamos capacitarnos en esto, necesitamos desarrollar estas destrezas o estas competencias, porque a pesar de que el equipo sea competente de forma individual, como colectivo necesitamos desarrollar competencias. Y entonces hay un proceso de aprendizaje en equipo. Es decir, un equipo de alto desempeño no es un equipo soberbio. Por otro lado, viene la pregunta pues del momento de la evaluación. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué tan eficaces somos? Entonces ahí es donde viene el benchmarking, donde viene un comparativo, ¿sí? Porque tú siempre debes tener un referente. Debe haber un cuestionamiento permanente. Recuerden lo que les decíamos, que siempre hay como mini tormentas en los equipos y debe haberlas. Entonces el cuestionamiento permanente lo lleva ¿a qué? A mejorar y a revisar permanentemente los procesos y también los roles. Y una muy importante, que pues le apela, digamos, al ego, a las necesidades de ego y de autorreconocimiento que no diría que todos tenemos, pero en el nivel en el que nosotros nos desenvolvemos, sí que lo tenemos, ¿no? Y es qué reconocimiento deseamos. Un equipo de alto desempeño sabe qué tipo de retroalimentación quiere recibir y qué reconocimientos quiere recibir por hacer bien su trabajo. Que no necesariamente, o que no únicamente, más bien, es salario. No necesariamente es que me paguen cada vez más. Muchas veces los equipos de alto desempeño están motivados por otras cosas. Ahora, un equipo de alto desempeño tiene personas de alto desempeño que son muy valiosas y son muy atractivas para el mercado laboral. Entonces, pues obviamente yo tengo que ofrecerle temas laborales, monetarios y de salario emocional, como se llama ahora, pues para mantenerlo vinculado con la organización. Un equipo de alto desempeño de alguna forma también necesita, bueno, ¿y qué viene ahora para nosotros? ¿Sí? No es como normalmente un equipo de trabajo normal, pues lo que quiere es como que el ciclo inicie nuevamente. O sea, como terminó el año, nos fue muy bien, me dieron mis bonos, mis felicitaciones, mis premios en la fiesta de fin de año y arrancó enero nuevamente. Un equipo de alto desempeño es más bien como una espiral dentro de esa filosofía de la espiral del conocimiento, donde sí hay un ciclo, pero ese ciclo no se cierra, sino que ese ciclo va subiendo y cada vez la espiral se va haciendo mucho más grande. Entonces, esta es una serie de preguntas que me parecen muy interesantes que un equipo de alto desempeño se debe hacer. Como reflexión de este webinar, y lo veo, digamos, desde mi experiencia, que la mayoría de las empresas trabajan en grupo, difícilmente en equipo. Y ustedes me van a decir, no, que era un poco lo que les decía al principio, no, pero si aquí tenemos equipos para todo, ¿cierto? Y vuelvo a lo mismo, que tú lo llames equipo, no le da los atributos automáticos de un equipo.
Lo mismo que a un jefe lo llames líder, porque suena más bonito llamarlo líder que jefe, no lo convierte en un líder, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿por qué es tan difícil trabajar en equipo? Y yo creo que uno de los grandes problemas es que hay una incapacidad y que una incapacidad habla de una falta de competencia de los líderes y de los integrantes de entender el propósito de la tarea. Recuerden que miren que en las dos diapositivas que les mostraba previamente, el tema del propósito es muy importante. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué queremos hacer esto? Entonces, a veces pasa que en las empresas es muy difícil darle propósito a la tarea y sobre todo vencer el egoísmo que es fruto de las motivaciones individuales. Yo creo que nosotros en las empresas tendemos a trabajar en grupo porque, porque tenemos un objetivo personal, o sea, y eso no es ningún delito. Es decir, ¿por qué trabaja alguien en una empresa? Porque quiere construir una familia, porque quiere comprarse una casa, comprarse un carro, viajar, tener 200 plantas, porque no quiere tener hijos ni perro, pero quiere tener 200 plantas, porque, porque hay un egoísmo, porque hay una motivación individual. Y eso no hay que desconocerlo. O sea, cuando las empresas dicen, no, es que si a la empresa le va bien, a ti te va bien, o es que si tú trabajas por la empresa, no, la gente trabaja por ella misma, ¿sí? Lo que pasa es que la empresa es un medio para lograr lo que la persona necesita. La pregunta es cómo yo traspaso eso que ya está dado en la sociedad, ¿cierto? En una sociedad que es muy individual, muy individualista, a donde, claro, no desconozcamos tus motivaciones individuales, pero también podemos construir unas motivaciones grupales, unas motivaciones como equipo y encontrar un propósito como equipo. Por eso es que muchas veces en los pequeños emprendimientos o en las startups, la gente trabaja gratis, es decir, la gente trabaja con bajos salarios, trabaja un montón de horas, trabaja en condiciones muy, muy complicadas, pero la gente es feliz. ¿Por qué? Porque le encuentra propósito a lo que está haciendo. Así las condiciones materiales y monetarias de su trabajo no sean las mejores. Y desde la punta del iceberg que trabajamos todo el tiempo con startups, lo vemos todo el tiempo. Trabajan de domingo a domingo felices porque tienen un propósito. Y a veces en las empresas, a medida que van creciendo, ese sentido de propósito se va diluyendo y eso hace que sea más difícil trabajar como equipo. Entonces, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de alguno de ustedes, pues estamos abiertos a escucharlos. Eh, sí, Carlos. Bueno, buenas tardes y gracias por tomarte el tiempo de hacer esto. ¿Sí? En nuestro caso, tenemos una cultura, gracias a Dios, de alto desempeño, ¿sí? Con gente altamente comprometida, con gran sentido de pertenencia. El team management de la empresa está desde que la empresa inició y se ha mantenido durante todos estos años y crecemos rápidamente. Sin embargo, pues es hacer énfasis en el tema de liderarse a sí mismo, que me parece que es supremamente complejo. En mi caso soy bastante reactivo, ¿sí? Y eso pues me genera demasiadas dificultades y temas que desmotivan a la gente, ¿sí? Pues sé que la respuesta podría ser va a terapia, alguna cosa de esas, porque pues la solución está entre el impulso y la reacción, ¿sí? Como en la mitad de esas dos cositas que están pegadas, porque pienso que cuando el liderazgo no es adaptativo ni inspiracional, sino más bien técnico, esto genera demasiados problemas. Pero usted que trabaja con empresas tan grandes, ¿cómo es el tema? Porque lo que usted nos decía, una cosa es ser jefe, otra cosa es ser líder, son dos cosas completamente diferentes. Sí, pues digamos, lo primero que yo te diría es que la palabra liderazgo se ha vuelto un eufemismo para muchas cosas. Entonces, satanizamos a los jefes. Entonces, los jefes son lo peor, son la representación de todo lo malo que pasa en una empresa. Y yo soy un convencido de que lo que la está sucediendo en las empresas es que hay demasiados líderes. Todos son líderes. Y cuando todos son líderes, nadie lidera. Porque una característica básica del líder es tener un grupo de seguidores. Pero si todos somos líderes, ¿quién nos sigue? Es decir, como el líder individual,
yo personalmente no creo en eso. Esta es mi posición, ¿no? Personal, no de, de las empresas que represento. Entonces, a mí me parece que esa es una discusión muy, muy interesante de qué significa ser líder. Y yo creo que a los jefes les están dando una tarea demasiado pesada y es, ahora no solo preocúpate por lograr objetivos, no solo preocúpate por mantener motivada a la gente, no solo te preocúpate por cumplir las metas, sino adicionalmente lidera a la gente. Y, y pues no sé, yo creo que ustedes en su vida personal, a ustedes nadie les ha asignado un líder, ustedes lo eligieron. Lo que pasa es que en las empresas, por esa interacción tan frecuente que hay con una persona, tú terminas admirando a esa persona y terminas aceptándolo como un líder. Es decir, es tu jefe, pero por alguna razón tú terminas también aceptándolo como líder. Entonces, yo siempre he dicho que el liderazgo no nace en el líder, sino el liderazgo nace en el seguidor. El liderazgo no nace cuando alguien se dice que es líder. El liderazgo nace cuando alguien dice yo quiero seguir a esta persona. Entonces, miren que la persona más importante en el liderazgo no es el líder, sino es el seguidor. Porque yo aquí me puedo autoproclamar y decir yo soy el líder, pero si nadie cree en mí, si nadie realmente confía en lo que yo estoy diciendo o cree que lo que yo estoy diciendo tiene valor, pues no va a pasar absolutamente nada. Por eso tú encuentras que en los liderazgos informales, muchas veces ese líder informal ni siquiera sabía que era el líder. En sus grupos de amigos, estoy seguro que hay un líder. Hay un líder, hay una persona que es el centro de ese grupo de amigos, pero ninguno de ustedes lo ha nombrado y ninguno de ustedes ha conversado sobre el tema y ninguno de ustedes le dice a esa persona, es que tú eres nuestro líder, pero todos los comportamientos del grupo de amigos demuestran eso, uno lo puede ver. Por ejemplo, cuando uno hace capacitaciones, muchas veces a ti no te tienen que decir quién es el líder de ese grupo y tú lo identificas y no necesariamente el líder es el jefe, el líder es otra persona, es un par, por ejemplo. Desde el punto de ámbito organizacional, pero resulta ser el líder de ese equipo. Entonces, eh, yo qué creo, yo creo que la palabra se ha desvirtuado muchísimo y que estamos perdiendo autoridad como jefes, que estamos perdiendo la capacidad como jefes de hacer nuestro trabajo, porque el jefe tiene algo muy importante que hacer, tiene que organizar el equipo, tiene que dirigirlo, tiene que retroalimentarlo. Las funciones del líder son otras. Chévere cuando una misma persona tiene esos dos roles, logra cosas fantásticas, pero porque tú no seas el líder, eso no necesariamente te convierte en un mal jefe. No necesariamente. No sé si con eso, Carlos, respondí tu pregunta. Voy a compartirle a su WhatsApp un video del primer seguidor, ¿sí? De un experimento ahí social del primer seguidor y lo recordé cuando usted dijo y tiene demasiado sentido. Porque las responsabilidades finalmente son individuales. Si usted decía, uno no delega la responsabilidad, delega la tarea. Entonces sí le hago sentido lo que me está diciendo. Así. Claro, mira, por ejemplo, que yo fuera un loco que dijera que tenemos que vender todas nuestras posesiones materiales, irnos a un bosque, tomarnos un veneno para esperar que unos extraterrestres nos lleven a un mundo mejor. Si yo estoy solo, soy un loco. Pero si yo tengo un seguidor, ya soy un líder espiritual. Y eso pasó. Efectivamente, hay un caso en Guyana, 600 personas se suicidaron porque su líder les dijo que esa era la forma de conectarse con Dios. Entonces, la diferencia entre un loco y un líder, pues es casi como que el líder es un loco que tiene un seguidor, posiblemente, o varios, o muchos, o millones, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, aquí en este momento están viendo ustedes un QR. Ese QR los conecta con la comunidad de la Punta del Iceberg. ¿Nosotros qué hacemos? Mapeamos eventos, convocatorias, conferencias en toda Latinoamérica, España y Estados Unidos. Compartimos noticias todos los días, noticias que son de interés para empresas.
y tenemos también un grupo general donde se comparten de todo. Si alguno de ustedes está interesado, pues nos encantaría que hicieran parte de nuestra comunidad para que conozcan, digamos, todo eso que estamos haciendo y que lo hacemos, digamos, simplemente por aportar valor al ecosistema. Y para finalizar, si alguno quiere algún certificado de participación, generamos un certificado electrónico que lo pueden compartir en sus redes sociales, en línea, les queda ahí atado. El que quiera, simplemente dirigencia al formulario, son 3 datos básicos y en los próximos días les estaremos llegando el certificado de participación si alguno de ustedes lo desea. Y ya mañana estará la grabación de esta sesión en YouTube. Entonces, pues si no hay más preguntas o comentarios, entonces, y todo les parece bien, podríamos dar por cerrada la sesión del día de hoy. Gracias, Frank. No, gracias a ustedes y pues nada, en un mes nos vemos con otro tema en nuestros webinars avanzados de la punta del iceberg. Un abrazo a todos y que pasen una feliz tarde. Que estés muy bien. Bye, bye. Chao, chao a todos. Chao.